Gloria a Dios. Bueno, esos saludos que estamos llevando de acá los vamos a entregar, ¿cierto? Allá tenemos baterista ahora. No hay batería ahora, está guardada la batería. Ya. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a... Ponga la atención en la palabra, ¿ya? Ponga su atención acá. Ahí vamos a ver en la medida que nos ayuden, ¿cierto? A controlar ahí a la chiquitita. Bien. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, ¿cierto? Quien escribe Pablo hablando justamente acerca de la cena del Señor. El apóstol le escribe a una iglesia con bastantes problemas. Si había una iglesia que tenía dificultades y que tenía problemas desde lo moral, desde lo disciplinario, desde lo doctrinal, justamente era la iglesia de Corinto. Que Pablo tuvo que escribir por lo menos 2 epístolas. Probablemente haya habido una tercera, porque cuando él habla en la primera que escribió ya una carta, pareciera ser que esa fue la primera. Pero no tenemos detalles y no tenemos quizás la claridad para decir que hubo 3 cartas. Pero ya que hubiera 2 cartas más encima extensas, nos hablan justamente de una iglesia con constantes problemas de disciplina, de doctrina y también de evangelio. Había una iglesia desunida, había una iglesia desordenada, que incluso el apóstol Pablo le tiene que escribir un capítulo completo, el capítulo 11 principalmente, acerca de los abusos de la cena del Señor. Y San Pablo apóstol había entendido a este Dios tan precioso y este Dios tan bueno, de que justamente la cena de Dios y la cena del Señor, como dice él, que recibí del Señor lo que también les he enseñado. El apóstol Pablo recibió la enseñanza de la tradición acerca de tomar la cena del Señor. Porque desde la creación, Dios justamente siempre ha querido mostrarse hasta el día de hoy de distintas formas. En el Antiguo Testamento había algo que se conocía como las fiestas sagradas o también llamadas santas convocaciones. De hecho, la raíz de la cena del Señor nace justamente de una santa convocación, que era conocido como la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua que Dios le revela a Moisés en el Antiguo Testamento, básicamente tenía como connotación principal celebrar o conmemorar la salida del pueblo de Dios de Egipto tras la cautividad que ellos llevaron por muchos años. Fue en esa noche cuando Dios decidió enviar el ángel de la muerte para matar a los primogénitos de todos los egipcios, y muere también, cierto, el hijo de Faraón, que ya ahí culmina la salida finalmente del pueblo después con esa última plaga. Pero Dios siempre se ha ido preocupando de que el hombre, que el ser humano, se reúna con él y que sean momentos de alegría, de contentamiento. Si hay algo que tenían las fiestas, justamente, o las santas convocaciones, eran que el pueblo tuviera un tiempo, que tuviera un momento de reunión con su Creador. Y es así que los evangelios, y seguramente ustedes aprendieron esta semana en las diferentes predicaciones, que Jesús estaba celebrando la Pascua cuando finalmente instaura lo que hoy día conocemos como la Cena del Señor. Porque con Cristo se inicia un nuevo pacto. Con Cristo justamente ahora se inicia una nueva alianza, que es la continuación de lo que Dios ha querido hacer principalmente en el Antiguo Testamento, pero ahora no necesitamos fiestas, no necesitamos santas convocaciones, porque ahora Cristo cumple cada una de esas fiestas con su muerte y su resurrección. Por eso que nos reunimos, sí, para celebrar la Santa Cena, porque Jesucristo dijo que debíamos hacer esto en memoria de Él. Y por eso que hoy día no celebramos la fiesta judía, no nos vestimos quizás como se vestían los judíos, no andamos con la elemento, ¿cierto? Que suena, que hacen sonar los movimientos hoy día hebraicos, ¿ya? Porque queremos que en Cristo hoy día cumple el nuevo pacto y justamente la Cena del Señor es el inicio de ese ritual mayor que ahora viene por Cristo. De los evangelios aprendemos cómo Jesucristo ahora instaura lo que hoy día conocemos como la Cena del Señor, que justamente es lo que hoy día vamos a celebrar. Y esa es una celebración
que la iglesia primitiva, ya por casi 2000 años, justamente también ellos hacían y se reunían. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, o capítulo 20, versículo 7, que el primer domingo, ¿cierto?, se reunían ellos para celebrar el partimiento del pan y la cena del Señor. Y la cena del Señor, de acuerdo a los principios de Hechos, justamente tenían un orden, tenían un recordatorio, una memoria, traían una responsabilidad para quien tomaba la cena. Y lamentablemente eso era lo que no estaba pasando en Corinto. Por eso que Pablo tiene que escribirle de una manera fuerte. Fíjese que en los versículos anteriores, al que yo acabo de leer del 23, en el 17, por ejemplo, él comienza diciendo, pero al anunciaros esto que sigue, dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Si no, dice Pablo, ustedes se congregan para lo peor. Si no, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, porque dice que oigo entre vosotros que hay divisiones, y dice Pablo, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Porque cuando se reúnen, ustedes, dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. Si hay algo que estaba provocando división en la iglesia en Corinto, justamente era la mala práctica y el mal entendimiento de la cena del Señor. Ellos estaban adelantándose. Pareciera ser que los que tenían mejores posiciones llegaban con los mejores elementos y comían antes. Dice Pablo que ustedes pareciera ser que se emborrachan, se embriagan, porque habían perdido el sentido de lo que era realmente cenar con el Señor. Porque cenar con Dios trae memoria, trae conmemoración, trae respeto, trae, y por sobre todas las cosas, responsabilidad entre los creyentes. En la porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo corrige duramente a la iglesia de Corinto porque ellos estaban tomando la cena indignamente. Habían caído en excesos, tomaban la cena como una comida más y no le daban el sentido real que tenía. Incluso pareciera ser que algunos llegaban a embriagarse deliberadamente. Los corintianos o los hermanos de Corinto habían perdido el verdadero sentido de cenar con Dios. Habían extraviado el valor que la Santa Cena tiene en sí misma, que es una verdadera instancia para compartir y tener una comunión con Dios, pero también tener una comunión los unos con los otros. Fíjese, los versículos 17 al 22 que yo le acabo de leer justamente, Pablo allí corrige a esta iglesia y dice que finalmente es una bonita instancia para demostrar quiénes finalmente son los aprobados entre ellos. Y yo pregunto en esta hora de la mañana o tarde ya, ¿cuántos de los que estamos aquí, de acuerdo a la enseñanza de Pablo, estamos aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos? Y esa seguramente es una respuesta que usted conoce en su interior, en su corazón, conoce cómo está su relación con el Señor. Porque la cena del Señor, venir a su planta, compartir el pan y compartir el vino que vamos a compartir en un rato más, nos tiene que traer por un lado intimidad y comunión con Dios. Primero buscando la intimidad con Él, la comunión del Espíritu Santo, pero también la comunión entre los hermanos del Señor. Porque a pesar de que somos diferentes, a pesar de que pensamos distinto y que tenemos miradas diferentes de muchas cosas, dice Pablo que somos uno en Cristo, que somos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y que gobierna la iglesia desde los cielos. En unos momentos tendremos esta oportunidad preciosa de cenar con Jesús, pero también será una instancia para compartir la mesa con nuestros hermanos. Vamos a compartir del mismo pan, de una forma simbólica. Vamos a compartir del mismo vino, que también es un simbolismo de la sangre del Señor. Y yo me pregunto, y le pregunto a la iglesia en esta hora, ¿qué valor le da usted a la cena del Señor? ¿Cómo viene a cenar hoy día ante Dios? ¿Hemos reconocido que necesitamos siempre y en todo momento la dependencia del Señor? O al igual que los corintianos solamente estamos mirando la cena como un rito más, y yo espero que no. Y yo espero que todos los 99 que vemos acá, nos faltó la oveja perdida, mire. 99 estamos acá. Vamos a tener que ir a buscar la oveja perdida. Los 99 que estamos hoy día acá, vengamos con la intención
de tener un tiempo de comunión y darle el verdadero sentido que la Santa Cena tiene. Y la propuesta que yo traigo en esta noche para la iglesia es la siguiente. Hermanos, iglesia, démosle el valor necesario que la Santa Cena tiene. Porque simbólicamente, y aunque no lo vemos, el Señor ya está ahí. El Señor nos está esperando para que tomemos la Santa Cena con Él. Y a través de algunas miradas que Pablo nos exhorta en esta porción de la palabra, yo quiero que entendamos que la Santa Cena tiene un valor en sí misma. Y primero lo que nos dice el apóstol Pablo desde el versículo 23 en adelante es lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice: haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa y anunció que era su nuevo pacto en su sangre. Y dice, y vuelve a repetir: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La primera mirada que tenemos que hacer, ¿sabe qué, hermanos? Es hacia el pasado. Mirar hacia atrás. Recordar la muerte de Cristo. Porque eso es lo que trae la cena del Señor. Y yo sé que hablar de muerte en estos tiempos da pena, da tristeza. Y compungimos nuestro corazón cuando un ser querido seguramente se nos va. Yo estuve este último día viernes invitado por el pastor Oscar en la Quinta Iglesia predicando acerca de un funeral, un velorio, que había una persona de 32 años había fallecido. Joven, lleno de vida todavía. Perdió la vida y sabe que cuesta mucho hablar a una familia que está en tristeza y en dolor. Y yo sé que muchos de los que están acá han pasado por el flagelo de la pena, el dolor de la pérdida de un ser querido. Y seguramente nos trae a la memoria recordar esos bellos momentos y gratos instantes que vivimos con cada uno de ellos. Y hablar de la muerte, recordar la muerte, seguramente no nos trae felicidad, pero Jesús quiere que recordemos su muerte. Él nos dice: haced esto en memoria de mí. ¿Y por qué quiere que reconozcamos y que nos acordemos de su muerte? Porque la vida del cristiano se centra en la muerte de Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo, hablando en la misma iglesia de Corinto, que también tenía un problema en el capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos. Algunos hermanos en Corintios estaban bautizando por personas que habían muerto, estaban recibiendo falta de enseñanza, y el apóstol Pablo tiene que corregir y dice lo siguiente: porque primeramente, nuevamente, dice: os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Iglesia, lo que lo va a salvar a usted, lo que me va a salvar a mí, no van a ser las enseñanzas del Señor, no va a ser recordar su nacimiento, que por supuesto es precioso, no va a ser reconocer las parábolas, que son maravillosas, o los milagros que el Señor hizo. Lo que a usted y lo que a mí me va a salvar es su muerte. ¿Por qué fue necesario que Cristo padeciera? Lo que no podían hacer los sacrificios, lo que no podían hacer los sistemas, Cristo lo hizo, y dice la palabra de Dios que lo hizo una sola vez y para siempre. No necesitamos que nadie más vuelva a morir. Cristo ya lo hizo por usted y Cristo ya lo hizo por mí. Es por eso que cuando vayamos a la mesa, recordemos, porque eso nos dice el Señor: haced esto en memoria de mí. Acordarnos de su preciosa muerte, porque era necesario que Cristo padeciese y fuese nuestro sustituto. Isaías, hablando del cordero inmolado, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y yo sé que en estos días de Semana Santa nos recogemos un poco y llega el recogimiento y nos da tristeza y nos da pena al ver las películas y ver el sufrimiento de Cristo. Pero ¿qué pasa todos los otros días del año? La muerte del Señor debemos recordarla en todo momento, porque gracias a su muerte usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Si no hubiera sido por Cristo, todavía estaríamos aquí esperando que alguien hiciera algo, pero Cristo lo hizo. Y damos gracias al Señor por su muerte, porque gracias a su muerte nuestros delitos y nuestros pecados fueron clavados y fueron pagados allí en la cruz del Calvario.
Dice Pablo a los colosenses, a Cristo anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y allí clavándola en la cruz del Calvario. Pablo dice, yo me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. Es la cruz de Cristo que finalmente la que nos trae la posibilidad de un día ir al cielo. Estábamos muertos. Recordamos el sacrificio de Cristo que es perfecto, que nos trae consuelo, que nos trae esperanza y nos recuerda por sobre todas las cosas a todos nosotros que no es por nuestros esfuerzos, que no es por nuestras capacidades. Cristo lo hizo, hermanos, y cuando estemos a la mesa nos recordamos de Él. Jesús quiere que recordemos cómo, aparte que Él murió, cómo Él murió. ¿Sabe cómo Cristo murió? Voluntaria y mansamente. En todo momento mostró su amor por usted y mostró su amor por mí. Entregó su cuerpo en manos de hombres malvados y sobre su cruz, sobre su cuerpo, cargó el pecado de la humanidad. Es importante recordar, no es simplemente traer a la memoria los hechos históricos de su existencia, sino que a través de la Santa Cena participamos activamente de esta verdad espiritual. Cuando cenamos con el Señor nos hacemos uno en Cristo y nos hacemos parte de su muerte. Iglesia, cuando usted venga a la mesa, no sea un admirador pasivo y no diga qué lindo está. Por lo demás nos hemos preocupado de que esto esté hermoso y precioso. Pero sea un participante activo de una relación viva, de una relación activa con nuestro Salvador. Porque ¿sabe qué? Aparte de Jesús morir en la cruz, ¿sabe lo que pasó el tercer día? Jesús resucitó. Resucitó. Y dice la Biblia que hoy día está sentado a la diestra del Dios Padre. Ahí está Cristo abogando por usted. Ahí está Cristo abogando por mis pecados. Quien nos alcanzó a corazones necesitados solamente por la fe en Él. Y ninguno de nosotros estuvo allá físicamente, pero ahí estuvieron nuestros pecados. Cristo los cargó y los llevó hasta el sepulcro, pero el tercer día resucitó. Y esa es una buena noticia, porque no solamente miramos hacia atrás, sino que dice Pablo en el versículo 26, escuche bien. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y tenemos una mirada retrospectiva de la muerte de Jesús. Pero dice Pablo, no nos quedamos con eso. Cenamos y miramos hacia adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Porque Cristo no quedó allí, en la tumba. La tumba está vacía, iglesia. Y Cristo hoy día está allí sentado a la diestra del Dios Padre, donde siempre tuvo que estar. Porque si hay algo que mueve a la iglesia del Señor, es la bendita esperanza de su retorno. El Señor viene, iglesia, y nos viene a buscar. El que prometió ir a aquel lugar, también prometió llevarnos a la misma gloria del Padre. Porque donde yo esté, dijo Jesús, allí vosotros también estéis. Y esa es la esperanza de la iglesia. No solo murió por nosotros, sino que resucitó, ascendió al cielo y un día volverá para llevarnos a ese lugar precioso llamado gloria. Una gloria eterna. Una gloria que dura para toda la vida. Que dice la Biblia que es un lugar precioso. Calles de oro, mar de cristal. Dice la Biblia que allí Dios enjugará toda lágrima de los hijos de hombre de ellos. Dios enjugará toda lágrima de nosotros. Y dice la palabra que allí no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más cansancio, ya no habrá más sufrimiento. Porque dice la Biblia, dice Apocalipsis, que las primeras cosas pasaron y ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Cuando vengamos a la mesa, aparte de reconocer su muerte y recordarla, démosle una mirada también al futuro. Con la esperanza y digámosle al Señor, te esperamos, Señor, esperamos tu venida.
Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, que cuando Él retorne, entonces, ¿sabe qué? Y esto es precioso, seremos semejantes a Él. ¿Sabe por qué? Porque le veremos tal como es. Le veremos cara a cara. Ya Dios nadie lo ha visto jamás, pero dice San Juan que le veremos tal como es. Precioso momento será ese que todos aguardamos para cuando Cristo venga a buscarnos. Y si hoy sufrimos, porque estamos sufriendo, porque pasamos tristeza, pasamos dolor, pasamos pena en este cuerpo, pero cenar con el Señor nos tiene que traer esa bendita y preciosa esperanza de que algún día todo eso va a terminar. Se va a terminar nuestro sufrimiento y nuestro dolor. La Santa Cena es un anticipo también del banquete mesiánico, porque hay un banquete. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor nos viene a buscar para ir a las bodas del Cordero. Y ese momento será precioso, cuando el Señor nos reciba, los cielos se abran, y ahí esté usted y ahí esté yo. Allí, dijo Jesús, bebería nuevamente con los suyos, donde Jesús es el anfitrión, donde Jesús nos espera. Miramos el pasado, recordamos su muerte, pero también Pablo nos dice que debemos cenar mirando la muerte del Señor hasta que Él venga anunciándola. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero hay una tercera mirada que el apóstol Pablo nos quiere hacer mirar, que debemos mirar nuestra vida interiormente, hacer una mirada o una vista más bien introspectiva de la Santa Cena. Fíjese lo que dice el versículo 27 y 28 y después el 31 y 32. Bueno, en la Biblia normalmente dice tomando la cena indignamente. Dice Pablo, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. No pruebe a su hermano. Pruébese cada uno a sí mismo. O sea, una mirada interna de nuestra condición espiritual. Y dice, y coma así el pan y beba de la copa. Porque dice en el versículo 31-32, si nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Porque ¿quién nos juzga de mejor manera? Dios, y nosotros, que nos conocemos. Sabemos la intención de nuestro corazón. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Porque los juicios de la iglesia se arreglan internamente. Los problemas de la iglesia se tienen que arreglar en la iglesia. No necesitamos juicios externos. Dice Pablo que algún día la iglesia va a juzgar al mundo. Debemos mirar nuestra vida de una forma interior. Pablo aquí no está diciendo que debemos ser dignos de participar en la cena del Señor, sino que dice que hay una manera digna de hacerlo y una manera indigna de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí en esta noche siquiera somos dignos por nuestra propia condición. Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado ante el Señor. ¿Cuál más? ¿Cuál menos? Pero cuando venimos ante la santidad del Señor, quedamos desnudos a través de nuestra falta y de nuestros pecados. Por eso, si fuera por la dignidad nuestra, ninguno podría pasar a la mesa. Porque todos somos indignos, siquiera en nuestra propia condición. Pero ¿sabe qué? Cristo nos dignifica. Cristo nos da dignidad. Cristo nos trae santidad, porque cuando Dios nos ve a través de Jesús, entonces nos ve limpios, nos ve santificados, nos ve purificados. Ninguno de nosotros sería digno siquiera de tomar la cena y ser hijo de Dios. Nos hacemos hijos de Dios por la dignidad de Cristo, por la muerte de Jesús en el Calvario de la cruz. Participar dignamente de la mesa con el Padre, ¿sabe lo que es? Es principalmente hacer una mirada a nuestro interior, reconociendo nuestra condición pecaminosa, reconocer que sin Cristo no somos nada y que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de la santidad de Dios, que no se trata de nuestros esfuerzos, que no se trata de nuestras propias capacidades, sino que esto se trata de Cristo siempre, más de nosotros. Más de Cristo y menos de nosotros, perdón. Esa es la fórmula. Más de Dios, menos de nosotros.
También es examinar nuestros pensamientos y someterlos a la obediencia a Cristo. Porque muchas veces a cada uno de nosotros nos gusta vivir de acuerdo a nuestros estándares. Y eso yo lo he hablado en alguna otra oportunidad, alguna otra predicación. Pero quien finalmente nos juzga y quien finalmente es el estándar que usted y yo tenemos que seguir es Cristo. Porque Jesús dijo que debemos ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y hay una perfección terrenal que podemos lograr, pero no por nuestras propias capacidades. Necesitamos la gracia de Cristo en nuestras vidas, obrando en favor de nuestros corazones. También es hacer un sabio juicio de nuestro accionar y ¿sabe qué? Finalmente confesarlo. Satanás es el acusador de nuestras conciencias. Y en todo tiempo nos está acusando. ¿Y tú qué haces ahí? Mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste anoche, mira lo que hiciste en la semana. Y ahí nos acusa, pero dice la palabra que abogado tenemos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, antes de venir a la mesa, reconoce tu pecado. Reconozco mi pecado. Y venimos de manera limpia a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestro pacto con el Señor. Porque llegar a la mesa sin confesar nuestra condición pecaminosa es simplemente hacernos culpables de la muerte de Cristo. Y no le damos valor al sacrificio de Cristo. Pidámosles perdón al Señor por fallarle. Porque todos los días le fallamos. Nos equivocamos. Porque muchas veces no hacemos su voluntad como Él quiere que la hagamos. Y lo he dicho otras veces porque no lo amamos como Él quisiera que lo amásemos. Y sí, decimos que amamos al Señor, pero el amor que demanda Dios es un amor incondicional. Es un amor a toda prueba. Que en nuestra condición pecaminosa y terrenal todavía estamos luchando por alcanzar siquiera amarlo como Él quiere que lo amemos. Y también significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En cambio, hermanos, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos con un corazón sincero, con un corazón honesto, entonces le estamos diciendo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo solo no puedo. Necesito de tu Espíritu Santo, que me ayude, el Paracleto, el Consolador, a vivir una vida de santidad. Porque dice la palabra del Señor que la Biblia, la palabra, juzga las intenciones del corazón. Y realmente ve si tenemos un corazón arrepentido o simplemente es un mero emocionalismo. Porque arrepentirse significa dar un giro en 360 grados. El apóstol Pablo habla esta idea de la metanoia, del cambio de mente, es un cambio de actitud. Íbamos por el camino ancho, pero ahora vamos por el camino angosto. Y nos esforzamos por entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino. Y yo estoy seguro que muchos, quizás todos los que estamos acá, algún día queremos ir conectar con el Señor. Pero necesitamos entregar nuestra vida a Cristo y que Él perdone nuestras faltas y nuestros pecados. De lo contrario, nos hacemos responsables finalmente de nuestra condición. Y una última mirada que el apóstol Pablo nos enseña y que debemos hacer está en el versículo 33 y en el versículo 34. Así que, hermanos míos, dice, porque esto es lo que no estaban haciendo en Corinto. Dice, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Mire, escuche bien. Y este es un consejo práctico, ¿ah? Si alguno tiene hambre, coma en su casa, dice Pablo, para que no os reunáis para juicio. Dice, las demás cosas, y esto da miedo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere personalmente. Y una cuarta mirada que nos hace la Santa Cena es mirar a nuestro alrededor. Debemos mirar nuestro entorno, ¿sabe qué, iglesia? No para criticar, no para enjuiciar a otros creyentes y hermanos en la fe, sino que debemos hacerlo para que ellos también alcancen la salvación de Cristo. Que ellos nuevamente vuelvan a encontrarse con Dios, porque Dios sigue esperando con brazos abiertos, brazos amorosos. Y la cena es una bonita instancia para que esto pase, para que esto suceda. Porque cenar con el Señor, también lo dije hace un rato atrás, nos hace uno en Cristo. Y eso es lo que dice Pablo, espérense los unos a los otros. Y esto es la forma como Dios lo vamos a hacer. Y como tradicionalmente lo hace nuestra iglesia ya por año. Pasan unos primero, pasan otros después. Quedémonos hasta el final, hasta que nuestros hermanos también terminen de cenar en cuanto se pueda.
cenar con el Señor y hacernos unos en Cristo es una demostración preciosa de la unidad del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús, nuestro Rey Celestial. La misma epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 17, hablando de la unidad, porque Pablo habla mucho de la unidad en Corintios, dice lo siguiente: siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, la cuarta mirada que yo quiero proponer en esta noche: miramos el pasado, la muerte, miramos el futuro hasta cuando Él venga, miramos nuestra vida en lo interior, nuestra condición, pero también miremos nuestra iglesia, nuestra comunidad. Mirémonos entre cada uno de nosotros y seamos capaces, a pesar de nuestra diferencia, a pesar de quizás no ser todos hermanables y a lo mejor tener ciertas dificultades los unos con los otros, la Santa Cena nos tiene que proveer unidad en medio de la desunión. Nos tiene que generar unidad, porque dice Pablo también que es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. Que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Las cosas que tenemos nos hacen mirar de mejor manera lo bueno que somos y que tenemos como iglesia. El propósito de Dios es que la iglesia sea una familia unida, que nos amemos y que nos respetemos los unos como con los otros. ¿Cómo es una familia? Somos todos diferentes, pero la cena nos tiene que unir. Tiene que generar algo, hermanos, distinto en medio de la iglesia, porque Jesús quiere que seamos uno, y Jesús oró por esa unidad allá en Getsemaní. Padre, que sean uno como tú y yo somos. Y Jesús oró por esa unidad, y la iglesia es llamada a propiciar la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso que la cena del Señor también debe generar en cada uno de nosotros ese deseo de unión, a pesar de nuestras rencillas o a pesar de nuestras diferencias. Por un lado, este hermoso tiempo nos hace confesar nuestros pecados con Dios, pero también nos tiene que hacer ponernos a cuenta con aquellos que no hemos reconciliado y no hemos sabido reconciliarnos por medio de Jesús. También es un hermoso tiempo de compartir con los hermanos, no de una autopsia espiritual y no para juzgarlos ni matarlos, sino que como dijo Jesús, cuando toma la copa, dio gracias. Porque cuando venimos a la mesa, ¿sabe qué? Vamos a dar gracias también. ¿Y sabe por qué vamos a dar gracias? Por la iglesia, por los pastores, por los líderes, por los hermanos. Porque por todo, justamente, porque 88 años llevamos y aquí estamos todavía siendo la iglesia del Señor. Quizás no como 40 o 50 años que muchos hablan, ¿cierto? El mover del Espíritu, la sanidad de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy aquí estamos y yo doy gracias por ustedes. Y yo también espero que ustedes den gracias por mí. Porque somos la iglesia del Señor. Y la mirada que hace Pablo también es llamar a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y quién mejor que Jesús para hablarnos de perdonar? Porque justamente en esa noche, ¿sabe quién estaba en la mesa? Judas Iscariote, el traidor. Y Jesús le anuncia: haz lo que tengas que hacer, le dice. Hazlo luego, hazlo pronto. Y la palabra nos hablaba un poco de eso ayer, en el culto. Hazlo pronto. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ahí estaba Judas, entregando al Maestro, que finalmente lo llevó a la cruz del Calvario. Pero aún así, si Judas se hubiera arrepentido, Jesús lo perdona. Porque ¿sabe qué? Lo que hizo Judas, entregar al Señor, y lo que hizo Pedro, negar al Señor, fue lo mismo. Los dos se equivocaron, pero Pedro tuvo la posibilidad de ser restaurado por Cristo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No te estoy hablando de cariño. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez se lo dice: Pedro, agápasme, ¿me amas? Oh Señor, tú lo sabes todo.
entonces ve y predica el evangelio de salvación. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque si hay algo que tiene el Señor, es que es un Jesús perdonador. Y esa noche, y ese día, y ese instante en el que fue entregado, seguramente, si Judas se arrepiente, Jesús lo hubiera perdonado. Ahí estaba el traidor. Yo espero que en esta noche no haya ninguno como Judas. De hecho, nadie más le puso Judas después a sus hijos. Finalmente, y para terminar, y ya luego ir con la cena, Iglesia Universal, hoy cambiaron los personajes. Ya no son los 11 o los 12 discípulos, porque algunos de los autores ponen a Lucas al final de la cena, otros lo ponen al principio, pero no vamos a entrar en debate de eso lo estudiamos en la escuela bíblica, por supuesto. Ya no son los discípulos, ya no está Mateo, sabe que ya no está Santiago, ya no está Juan, ya no está Pedro, pero los que venimos a la mesa hoy día somos nosotros. Es usted, soy yo. Cambiaron los personajes secundarios, pero el personaje principal sigue estando presente. Y Jesús en esta noche nos va a reunir en esa mesa. Por eso yo quiero que cuando pasemos a la mesa dejemos un espacio al medio, porque yo veo por fe a Jesús en este lugar. Vamos a dejar ese espacio al medio porque el Señor se va a sentar en cada una de las mesas para cenar con Él. Es Jesús hoy día el que invita a cenar, no soy yo. La mesa está preparada. Y cuando vayamos ahí vamos a recordar su muerte, vamos a recordar su venida, vamos a mirar nuestra vida espiritual hacia adentro, vamos a renovar nuestros votos, vamos a mirar a nuestros hermanos, no para juzgarlos, sino para perdonarlos, sino para amarlos. Porque eso tiene que generar hoy día la cena del Señor. Hoy día es una preciosa instancia de comunión con Dios en primer lugar, pero también con la iglesia. Y que a su vez todos juntos queramos compartir la mesa del Señor, porque recuerde que por sobre todas las cosas, Dios es nuestro sustentador. Dios nos sustenta en nuestras tribulaciones. Si estamos enfermos, probablemente nos podemos ir sanos hoy día. Yo no le aseguro sanidad. No se la aseguro, porque eso depende del Señor. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero si vamos con un corazón dispuesto, quizás Jesús quiere sanar tu físico, tu parte física. Pero hay algo mayor que quizás hoy día necesita sanidad, y es tu alma. Necesitas encontrarte nuevamente con el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón, como dice una alabanza. Jesús quiere cenar contigo en tu vida y en tu corazón. Iglesia, la mesa está servida. El anfitrión nos está esperando para amarnos, para abrazarnos y recordándonos y diciéndonos cuánto nos ama, tanto nos ama que dio a su Hijo Jesucristo por propiciación de nuestros pecados. ¿Cuántos hoy vamos a venir a la mesa recordando su amor, recordando su muerte, recordando su venida, mirando nuestra vida, llamando a la iglesia? ¿Cuántos hoy querrán limpiar sus heridas? ¿Cuántos hoy también la cena será una bonita instancia para sanar ese corazón dolido, sacar quizás las raíces de amargura que traemos por tiempo? Necesitamos sanar ese corazón, quitar esas raíces que nos permitan finalmente seguir avanzando. No nos podemos quedar estancados, sacar ese odio, sacar ese rencor, eso que no te permite crecer. Hoy la cena nos va a dar esa hermosa posibilidad de cambiar nuestro lamento en danza, de cambiar nuestra tristeza en gozo, y no en un gozo pasajero, en un gozo que dura para siempre, en un gozo eterno. Que volvamos a sonreír, que recuperemos el primer amor que quizás allí quedó abandonado, recuperar la esperanza, el gozo, porque quizás hasta eso hemos dejado y hasta eso hemos perdido. Y ya a lo mejor no levantamos nuestras manos como antes, algo nos está pasando, pero la cena del Señor tiene que generar algo en su vida, tiene que generar algo en mi vida. Para cuando nos levantemos de la mesa, hermanos, ¿sabe qué? No tenemos que ser los mismos, nos tenemos que ir de forma diferente. Tenemos que irnos con un corazón sano, con familia reconciliada, con la iglesia recuperada,
necesitamos generar una transformación espiritual que nos ayude a crecer, a madurar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a cenar? No, hasta cuando el Señor venga. Y yo no sé cuándo el Señor viene, pero de que viene, viene. Pasemos a orar por esta su palabra y luego nos preparamos para la cena.